En una Italia medieval marcada por guerras entre feudos, disputas entre el poder civil y la Iglesia, y un mundo que parecía caminar entre la luz de la fe y la sombra de la ignorancia, nació un niño destinado a cambiar para siempre la forma en que el cristianismo comprendería a Dios, al hombre y a la razón. Corría el año 1225 cuando, en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, vio la luz Tomás, hijo de una familia noble, poderosa y profundamente ligada a la política y a la Iglesia. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginar que aquel niño silencioso, de gestos lentos y mirada profunda, se convertiría en una de las mentes más brillantes de toda la historia humana. Desde sus primeros años, Tomás parecía no encajar en el molde esperado para un joven noble. No mostraba interés por la guerra, por el mando ni por las ambiciones de su linaje. Había en él una quietud inquietante, un silencio que no era vacío, sino cargado de preguntas invisibles. Mientras otros niños buscaban el ruido de los juegos y la afirmación del poder, Tomás buscaba el sentido. Observaba, escuchaba, permanecía largos momentos en silencio, como si su espíritu ya estuviera dialogando con realidades que aún no podía expresar con palabras. Ese silencio fue, durante mucho tiempo, malinterpretado. Algunos lo creían distraído, otros lo consideraban intelectualmente limitado. Nadie sospechaba que dentro de aquel niño se estaba gestando una mente que un día uniría cielo y tierra, fe y razón, filosofía y teología, con una profundidad jamás vista. El silencio de Tomás no era ausencia, era gestación. Era el terreno fértil donde la verdad comenzaba a echar raíces. A la edad de 5 años, su familia lo envió a la abadía de Montecassino, uno de los monasterios benedictinos más importantes de Europa. Aquel lugar no era solo un centro espiritual, sino también un faro de conocimiento, donde se conservaban manuscritos antiguos, obras filosóficas y textos sagrados que habían sobrevivido a siglos de guerras y destrucción. Para un niño común, Montecassino podía parecer un lugar austero y severo. Para Tomás fue un universo nuevo. Entre muros de piedra, cantos gregorianos y bibliotecas silenciosas, su alma comenzó a expandirse. Allí aprendió que el silencio no era ausencia de vida, sino el espacio donde Dios habla con mayor claridad. Allí comprendió que la mente humana no está hecha para permanecer dormida, sino para buscar incansablemente la verdad. Los monjes notaron pronto que Tomás tenía una relación particular con el estudio. No se conformaba con memorizar. Preguntaba, comparaba, reflexionaba, leía con una atención casi reverente, como si cada palabra escondiera un misterio que debía ser desvelado. Pasaba horas enteras contemplando textos, no con ansiedad, sino con una paciencia que desconcertaba. En una época donde el conocimiento era privilegio de pocos, Tomás parecía tener hambre de sabiduría, una sed que no se saciaba fácilmente. Sin embargo, seguía siendo un niño reservado, poco expresivo, más inclinado a escuchar que a hablar. Ese rasgo marcaría toda su vida. Con el paso de los años, Tomás fue enviado a Nápoles para continuar su formación. La ciudad era vibrante, llena de influencias culturales, filosóficas y religiosas. Allí entró en contacto con las obras de Aristóteles, recién reintroducidas en Europa a través de traducciones árabes. Para muchos, aquellos textos eran peligrosos, casi heréticos. Para Tomás eran una puerta que no alejaba de Dios, sino que conducía hacia él por un camino distinto, el de la razón. En Nápoles, el joven Tomás comenzó a intuir algo que cambiaría su vida y la historia del pensamiento cristiano, que la fe no teme a la inteligencia y que la verdad no se contradice a sí misma. A pesar de estar rodeado de estímulos intelectuales, Tomás seguía siendo el mismo joven silencioso. En las aulas hablaba poco. Prefería escuchar atentamente a sus maestros, absorber cada argumento, cada idea. Sus compañeros comenzaron a burlarse de él, llamándolo torpemente el buey mudo, convencidos de que su silencio era señal de lentitud mental. Pero aquel silencio no era vacío, era profundidad, era reflexión, era el eco de una mente que trabajaba sin descanso, ordenando ideas, buscando coherencia, persiguiendo la verdad con una perseverancia casi invisible.
Tomás no sentía la necesidad de imponerse. Sabía, aunque aún no lo expresara, que la verdad no necesita gritar para ser eterna. En esos años formativos, algo empezó a hacerse evidente. Tomás no estudiaba para brillar, sino para comprender. No buscaba prestigio, sino sentido. Mientras muchos veían el conocimiento como un medio para alcanzar poder, él lo veía como un acto de humildad ante el misterio de Dios. El silencio que lo rodeaba no era una muralla, sino un santuario interior. Allí, en lo profundo de su alma, comenzaba a tomar forma una vocación que no se limitaba al saber humano, sino que aspiraba a unirlo con lo divino. Cada pregunta que se hacía no era una amenaza a la fe, sino una ofrenda. La familia de Tomás, orgullosa de su linaje, observaba su crecimiento con expectativas muy concretas. Esperaban que aquel joven, dotado de una inteligencia evidente, ascendiera rápidamente en la jerarquía eclesiástica y fortaleciera la influencia de los Aquino. Pero Tomás caminaba por un sendero distinto. Su silencio era también resistencia, una resistencia tranquila, firme, profunda. En su interior, algo comenzaba a inquietarlo, un llamado que no tenía que ver con honores ni títulos, sino con verdad y servicio. Ese llamado aún no se manifestaba plenamente, pero ya latía con fuerza en su interior. Así, en medio de libros, claustros y miradas que no lograban descifrarlo, Tomás de Aquino avanzaba lentamente hacia su destino. Nadie imaginaba que aquel joven callado, subestimado y aparentemente distante, estaba acumulando en el silencio las bases de una revolución intelectual y espiritual, una revolución que no se impondría con violencia ni con ruido, sino con argumentos, claridad y una fe profundamente razonada. El gigante aún dormía a los ojos del mundo, pero en el silencio su voz comenzaba a formarse. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Tomás? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Tomás? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. La elección que desafió a la sangre y al mundo. El silencio que había acompañado a Tomás desde la infancia comenzó a transformarse en una decisión interior tan firme que ni la sangre ni el poder lograrían quebrarla. En la Nápoles del siglo XIII, una ciudad vibrante, atravesada por tensiones políticas, corrientes intelectuales emergentes y profundas disputas religiosas, el joven Tomás se encontraba frente a una encrucijada que marcaría su destino para siempre. Allí conoció a los frailes dominicos, hombres pobres, itinerantes, dedicados a la predicación y al estudio, que caminaban por las calles con los pies polvorientos y el corazón encendido por la verdad. Aquellos hombres no prometían honores ni cargos, no ofrecían riquezas ni seguridad. Ofrecían algo mucho más peligroso, una vida totalmente entregada a la búsqueda de la verdad y al servicio de Dios. Para Tomás, aquel encuentro fue como un terremoto silencioso. Todo lo que había aprendido, todo lo que había meditado en soledad, comenzó a encontrar una forma concreta. Los dominicos vivían aquello que él intuía, que la fe podía y debía dialogar con la razón, que el estudio no era un lujo, sino una misión, y que la verdad debía ser anunciada sin miedo. En su interior, la decisión comenzó a tomar forma con una claridad inquietante. Quería ser uno de ellos. Quería renunciar a los privilegios de su linaje para abrazar una vida de pobreza, estudio y obediencia. Lo que para él era una respuesta al llamado de Dios, para su familia sería una traición imperdonable. La noticia cayó como un golpe en la casa de los Aquino. Su madre, Teodora, mujer de carácter fuerte y profundamente consciente del peso político de su familia, no podía aceptar aquella decisión. Para ella, Tomás estaba desperdiciando una oportunidad histórica. La familia había planeado cuidadosamente su futuro. Cargos elevados en la iglesia, influencia en Roma, poder espiritual y político. Convertirse en dominico significaba desaparecer de ese escenario. Significaba humillarse, vivir de limosnas, obedecer a superiores que no pertenecían a la nobleza.
Era, a sus ojos, una deshonra, y Teodora no estaba dispuesta a permitirlo. Convencida de que aquella elección era fruto de una confusión pasajera, decidió actuar con determinación. Aprovechando un viaje de Tomás hacia París, ordenó que fuera interceptado por sus propios hermanos y llevado a la fuerza de regreso al castillo familiar. No fue un gesto simbólico, fue un secuestro. Tomás, ya adulto, fue encerrado en una de las torres del castillo de Rocaseca, aislado del mundo, vigilado día y noche, sometido a presiones constantes para que abandonara su decisión. Allí comenzó uno de los períodos más intensos y decisivos de su vida. Durante casi un año, Tomás vivió prisionero de su propia sangre. La familia intentó todo: argumentos racionales, promesas de poder, amenazas veladas, burlas, humillaciones. Incluso, según antiguos relatos, llegaron a enviarle una mujer para tentar su castidad y quebrar su voto interior. Tomás respondió de una manera que revelaba la profundidad de su convicción. Tomó un tizón encendido y la expulsó de la habitación, marcando luego la pared con una cruz, como símbolo de su entrega total a Dios. No hubo gritos, no hubo violencia, solo una determinación silenciosa, firme, inquebrantable. Encerrado entre muros fríos, Tomás no se dejó consumir por la amargura. Transformó su cautiverio en un claustro interior. Estudió, rezó, meditó. Su familia, creyendo aislarlo, le proporcionó libros. Fue un error decisivo. Tomás aprovechó cada texto, cada página, para profundizar aún más en el conocimiento. Estudió las escrituras, a los padres de la Iglesia, la lógica, la filosofía. Aquel encierro no debilitó su vocación, la purificó. Allí comprendió que la verdad no se negocia, que la fidelidad a la conciencia puede exigir un precio alto, incluso la incomprensión de los seres más cercanos. El conflicto no era solo familiar, representaba una tensión mucho más amplia, el choque entre un cristianismo acomodado al poder y una fe que se atreve a vivir la radicalidad del Evangelio. Tomás eligió el camino más estrecho, eligió obedecer a Dios antes que a las expectativas humanas. Esa elección lo separó del mundo que lo había visto nacer, pero lo unió definitivamente a su verdadera vocación. En la soledad de la torre, el joven noble se transformó en un hombre libre. Libre no porque escapara, sino porque había decidido con el corazón y la razón alineados. Finalmente, al comprender que no lograrían doblegarlo, la familia cedió. Tomás fue liberado y pudo regresar con los dominicos. No salió del castillo con resentimiento, sino con una serenidad aún más profunda. Aquella prueba había confirmado algo esencial. Su camino no sería fácil, pero sería verdadero. La herida familiar no desapareció de inmediato, pero la decisión ya estaba sellada. Tomás había desafiado la sangre, el honor y el poder por una convicción que trascendía cualquier lazo humano. Al ingresar definitivamente en la orden de predicadores, Tomás abrazó una vida marcada por la disciplina, el estudio riguroso y la humildad. Renunció a todo aquello que el mundo consideraba éxito. No hubo ceremonias grandiosas ni aplausos. Hubo silencio, oración y trabajo. El joven noble se convirtió en fraile mendicante. Y en ese acto, aparentemente pequeño, se escondía una de las decisiones más audaces de la historia de la Iglesia. Porque al renunciar al mundo, Tomás no se retiró de él. Se preparó para transformarlo desde lo más profundo, el pensamiento. A partir de ese momento, su vida estaría guiada por una obediencia que no anulaba la inteligencia, sino que la orientaba. Su elección no fue un rechazo a la razón, sino su consagración. El mundo aún no lo sabía, pero aquel joven que había sido subestimado, ridiculizado y encarcelado por su propia familia, estaba a punto de convertirse en una voz que atravesaría siglos. La elección que desafió a la sangre había abierto el camino para una misión que desafiaría al pensamiento humano mismo. La razón que no negó la fe. Cuando Tomás de Aquino regresó definitivamente a la vida dominicana, no llevaba consigo solo una vocación confirmada, sino una misión silenciosa que aún no había sido comprendida por su tiempo. El siglo XIII era un campo de tensiones intelectuales profundas.
Europa comenzaba a reencontrarse con la filosofía clásica, especialmente con Aristóteles, cuyas obras reaparecían a través de traducciones árabes y judías. Para muchos dentro de la Iglesia, esos textos representaban un peligro real. Temían que la razón filosófica debilitara la fe, que el pensamiento lógico sembrara dudas, que el intelecto humano se colocara por encima de la revelación divina. En ese clima de sospecha, Tomás avanzaba con pasos firmes, convencido de algo que pocos se atrevían a afirmar. La verdad no puede contradecirse a sí misma. Enviado a estudiar bajo la guía de Alberto Magno, uno de los mayores sabios de su tiempo, Tomás volvió a destacar no por su voz, sino por su profundidad. En las aulas de París y Colonia, mientras otros debatían con pasión y elocuencia, él escuchaba, observaba, ordenaba. Sus compañeros seguían llamándolo el buey mudo, incapaces de percibir que aquella aparente pasividad escondía una mente que trabajaba sin descanso. Alberto Magno, sin embargo, supo ver más allá. Reconoció en Tomás una capacidad intelectual extraordinaria, una inteligencia que no se perdía en vanidades, sino que buscaba estructura, coherencia y verdad. Fue él quien pronunció la frase profética: «Este buey mudo hará oír su mugido en todo el mundo». Tomás comenzó a dedicarse con intensidad al estudio de Aristóteles, no como un filósofo aislado de la fe, sino como un instrumento que podía ayudar a comprender mejor la creación. Mientras muchos veían incompatibilidad entre filosofía y teología, Tomás veía complementariedad. Para él, la razón era un don de Dios, y despreciarla sería despreciar al propio Creador. Así se lanzó a una tarea monumental: demostrar que la fe cristiana no solo resistía el análisis racional, sino que se fortalecía a través de él. No buscaba reducir el misterio de Dios a fórmulas humanas, sino mostrar que creer no era un acto ciego, sino profundamente razonable. En sus escritos, Tomás desarrolló una forma de pensamiento clara, ordenada y rigurosa. Cada cuestión era presentada con objeciones, argumentos contrarios y respuestas cuidadosamente elaboradas. No huía de las preguntas difíciles. Al contrario, las colocaba en el centro del debate. Se preguntó por la existencia de Dios, por el origen del mal, por la naturaleza del alma, por la relación entre gracia y libertad. Y lo hizo sin miedo. Sus famosas 5 vías, para demostrar racionalmente la existencia de Dios, no pretendían encerrar a Dios en un esquema lógico, sino mostrar que el mundo, el movimiento, la causalidad y el orden apuntan hacia una inteligencia suprema. Era una invitación a pensar, no una imposición. Esta postura no estuvo exenta de conflictos. En la Universidad de París, algunos teólogos lo acusaron de introducir ideas peligrosas, de abrir la puerta a una fe excesivamente racional. Hubo condenas temporales de ciertas interpretaciones aristotélicas y el ambiente académico se volvió tenso. Tomás, una vez más, respondió con serenidad. No polemizó con agresividad. No buscó imponerse. Continuó escribiendo, enseñando y argumentando con una calma que desconcertaba a sus opositores. Su fuerza no estaba en el grito, sino en la coherencia. No defendía una idea por orgullo, sino porque estaba convencido de su verdad. Fue en este contexto que comenzó a tomar forma su obra más ambiciosa, la Suma Teológica. No fue escrita para eruditos distantes, sino como una guía ordenada para estudiantes, un camino claro para comprender la fe cristiana. En ella, Tomás abordó a Dios, la creación, el hombre, la moral, la gracia y la salvación con una profundidad nunca antes alcanzada. Cada línea reflejaba su convicción central. La fe ilumina la razón, y la razón prepara el corazón para la fe. No hay guerra entre ambas cuando ambas se orientan hacia la verdad. Pero Tomás no era un intelectual frío. Su estudio no nacía del orgullo, sino de la contemplación. Antes de escribir, rezaba. Antes de enseñar, se recogía en silencio. Para él, la razón sin fe se volvía soberbia, y la fe sin razón corría el riesgo de convertirse en superstición. Su vida era un equilibrio constante entre la mente y el corazón. En un tiempo de extremos, Tomás se convirtió en puente. Unió mundos que parecían irreconciliables.
Demostró que pensar profundamente no alejaba de Dios, sino que podía conducir a una adoración aún más sincera. Su pensamiento comenzó a expandirse más allá de las aulas. Sus textos circularon por monasterios, universidades y centros de estudio. Lentamente, aquello que había sido sospechoso comenzó a ser reconocido como esencial. Tomás ofrecía a la Iglesia algo que necesitaba urgentemente: una base sólida para dialogar con el mundo, con otras corrientes filosóficas, con la ciencia naciente. No cerraba puertas, las abría. No temía la verdad, viniera de donde viniera, porque estaba convencido de que toda verdad auténtica tiene su origen en Dios. En la figura de Tomás de Aquino, la razón dejó de ser enemiga de la fe y se convirtió en su aliada más fiel. Su vida intelectual fue una respuesta silenciosa a una pregunta que atravesaba siglos: ¿es posible creer sin dejar de pensar? Tomás no respondió con discursos emotivos ni con imposiciones dogmáticas, sino con una obra inmensa, construida pacientemente, argumento tras argumento, como una catedral de ideas levantada para la gloria de Dios. Y mientras el mundo seguía viéndolo como un fraile reservado y silencioso, su pensamiento ya comenzaba a resonar con fuerza, desafiando miedos, derribando prejuicios y transformando para siempre la historia del cristianismo. El santo que escribía de rodillas. A medida que el nombre de Tomás de Aquino comenzaba a resonar en universidades y monasterios, muchos lo veían como un gigante del pensamiento, un arquitecto de ideas, un maestro de la lógica y la teología. Pero pocos alcanzaban a comprender el secreto más profundo de su vida. Tomás no escribía desde el orgullo del saber, sino desde la humildad de la adoración. Su inteligencia extraordinaria no nacía únicamente del estudio incansable, sino de una vida interior intensa, silenciosa y profundamente arraigada en la oración. Antes de tomar la pluma, Tomás se arrodillaba. Antes de ordenar conceptos, se colocaba en actitud de escucha ante Dios. Para él pensar era un acto espiritual y escribir una forma de oración. Quienes convivieron con Tomás daban testimonio de su vida austera y recogida. Pasaba largas horas frente al Santísimo Sacramento, inmóvil, con la mirada fija, como si dialogara con una presencia invisible. Su celda era simple, casi desnuda. No buscaba comodidad ni distracciones. Todo en su vida estaba orientado hacia una única finalidad: conocer a Dios y ayudar a otros a conocerlo. El mismo hombre que analizaba con rigor las causas del ser, la naturaleza del alma y la estructura del universo, se reconocía pequeño ante el misterio divino. Cuanto más sabía, más consciente era de lo que no podía comprender plenamente. Tomás entendía que la razón humana, por más elevada que fuera, tenía límites. Y lejos de ver esos límites como una frustración, los acogía como una puerta hacia la fe. En sus escritos, la claridad intelectual convivía con una profunda reverencia. No hablaba de Dios como quien describe un objeto, sino como quien se acerca a un misterio sagrado. Cada afirmación teológica estaba impregnada de respeto, como si temiera reducir lo infinito a palabras humanas. Por eso, su teología no era fría ni distante, estaba viva. Nacía del silencio, de la adoración, de la intimidad con Dios. Existen relatos antiguos que narran cómo Tomás, en medio de su trabajo intelectual, interrumpía todo para orar. Si encontraba una dificultad teológica, no recurría primero a la discusión, sino a la oración. Se arrodillaba, pedía luz y solo después volvía a escribir. Para él, la verdad no se arrancaba con violencia al misterio, se recibía como un don. Esta actitud lo diferenciaba profundamente de otros intelectuales de su tiempo. Tomás no buscaba vencer debates, buscaba servir a la verdad. Y la verdad, en su visión, tenía un rostro: Dios mismo. Uno de los episodios más significativos de su vida espiritual ocurrió cuando Tomás ya era reconocido como maestro y teólogo. Mientras oraba ante un crucifijo, se dice que Cristo le habló diciéndole: «Tomás, has hablado bien de mí. ¿Qué recompensa deseas?». La respuesta del fraile dominico revela la esencia de su alma: «Nada más que a ti, Señor». Estas palabras
no fueron una frase piadosa, sino la síntesis de toda su vida. Tomás no aspiraba a honores ni a reconocimiento, ni siquiera a ser recordado. Su único deseo era Dios. Todo lo demás, libros, cátedras, escritos, eran medios, nunca fines. Esa profunda unión con Dios se reflejaba también en su devoción eucarística. Tomás fue autor de algunos de los himnos más bellos y profundos dedicados al Santísimo Sacramento, como el Pange Lingua, el Tantum Ergo y el Adoro te devote. En ellos, la precisión teológica se une a una ternura espiritual conmovedora. No son textos de un académico distante, sino de un alma enamorada. Cada verso revela a un hombre que, aun comprendiendo los misterios de la fe con la mente, los adoraba con el corazón. En la Eucaristía, Tomás encontraba el punto más alto donde fe y razón se abrazaban en silencio. A pesar de su fama creciente, Tomás vivía con una humildad desarmante. No se imponía, no buscaba protagonismo, aceptaba correcciones, escuchaba con atención incluso a quienes sabían menos que él. Su grandeza no estaba en dominar, sino en servir. Para sus alumnos, más que un profesor, era un testigo. Veían en él una coherencia rara. El hombre que enseñaba sobre la virtud, la vivía. El que escribía sobre la caridad, la practicaba. El que hablaba de Dios, lo buscaba en todo momento. Esa coherencia daba a sus palabras una autoridad silenciosa, imposible de falsificar. Con el paso de los años, su producción intelectual se volvió inmensa. Comentarios bíblicos, tratados filosóficos, obras teológicas de una profundidad asombrosa. Sin embargo, Tomás nunca se consideró dueño de su obra. La veía como un servicio, casi como una carga sagrada. Sabía que cada palabra escrita podía influir en la fe de generaciones enteras. Por eso escribía con temor y temblor. No temía equivocarse intelectualmente, temía fallar en la fidelidad a la verdad. Esa conciencia hacía de su trabajo algo radicalmente distinto. No era una construcción personal, sino una ofrenda. Hacia el final de su vida ocurrió un hecho que desconcertó a muchos. Durante una misa, Tomás vivió una experiencia mística tan profunda que marcó un antes y un después. Tras ese momento, dejó de escribir. Cuando le preguntaron por qué abandonaba su obra, respondió con serenidad que todo lo que había escrito le parecía como paja comparado con lo que le había sido revelado. No despreciaba su trabajo, sino que reconocía que el misterio de Dios supera infinitamente cualquier formulación humana. El teólogo comprendía, en lo más profundo de su ser, que la verdad última no se posee, se contempla. Este silencio final no fue una negación de su vida intelectual, sino su culminación. El hombre que había dedicado su existencia a ordenar la fe con la razón, terminó reconociendo, de rodillas, que Dios siempre es más grande. Tomás de Aquino, el doctor angélico, mostró que la verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en saber adorarlo todo en Dios. Su vida fue un testimonio vivo de que la inteligencia alcanza su plenitud cuando se inclina humildemente ante el misterio. Y así, mientras el mundo lo recordaba por sus libros, Dios lo conocía por su oración silenciosa, escrita no con tinta, sino con una vida entregada de rodillas, muerte, legado y eternidad. Los últimos años de la vida de Tomás de Aquino estuvieron envueltos en una serenidad profunda, casi sobrenatural, como si su alma ya caminara con un pie en la eternidad. El fraile dominico, que había dedicado cada latido de su existencia a buscar la verdad, comenzaba a desprenderse lentamente de todo aquello que no fuera esencial. Su cuerpo, debilitado por años de estudio incansable, ayunos y noches en vela, ya no respondía con la misma fuerza, pero su espíritu permanecía lúcido, firme, anclado en una paz que no provenía del mundo. Tomás sabía en lo más íntimo que su tiempo se acercaba al final y aceptaba esa certeza sin temor, como quien regresa a casa después de una larga peregrinación. En 1274, el Papa Gregorio XVI convocó el Concilio de Lyon, un evento crucial para la Iglesia, destinado a tratar temas de gran importancia, entre ellos la unión con la Iglesia oriental. Tomás fue llamado a participar no como un simple asistente,
sino como una de las mentes más respetadas de su tiempo. A pesar de su frágil estado de salud, obedeció sin dudar. Para él, la obediencia era parte esencial de su vocación. Emprendió el viaje con humildad, sin imaginar que aquel camino sería el último. Durante la travesía, enfermó gravemente y tuvo que detenerse en la abadía cisterciense de Fossanova. Allí, en ese lugar silencioso y apartado, Tomás comprendió que su misión terrena había llegado a su fin. Pidió recibir los sacramentos con plena conciencia y devoción. Sus palabras, en esos momentos finales, no fueron de miedo ni de lamento, sino de fe. Profesó con claridad su adhesión a todo lo que había enseñado y escrito, no como un teórico, sino como un creyente que había vivido lo que pensaba. Al recibir la Eucaristía por última vez, expresó su confianza absoluta en Cristo, reconociéndolo como el centro de toda su vida, de toda su obra, de toda su esperanza. La muerte de Tomás de Aquino no fue un evento ruidoso ni espectacular. No hubo multitudes, ni discursos, ni homenajes inmediatos. Murió como había vivido, en silencio, en humildad, en entrega total. Tenía apenas 49 años. Para muchos, su partida fue incomprensible. ¿Cómo podía extinguirse tan pronto una mente tan luminosa? Pero la semilla ya estaba plantada, y lo que parecía un final era, en realidad, el comienzo de una influencia que atravesaría los siglos. Tras su muerte, sus escritos comenzaron a circular con aún más fuerza. La Suma Teológica, que había quedado inconclusa, se convirtió en una obra fundamental para la formación teológica de la Iglesia. Sus comentarios bíblicos, tratados filosóficos y textos espirituales comenzaron a ser estudiados, copiados y enseñados en universidades y monasterios de toda Europa. Lo que antes había sido motivo de sospecha, ahora se revelaba como un tesoro. La claridad de su pensamiento, su rigor intelectual y su profunda espiritualidad ofrecían a la Iglesia una base sólida para dialogar con el mundo, con la ciencia, con la filosofía y con las nuevas preguntas que surgían con el paso del tiempo. En 1323, apenas 49 años después de su muerte, Tomás de Aquino fue canonizado. La Iglesia reconocía oficialmente no solo su santidad personal, sino la coherencia total entre su vida, su pensamiento y su fe. Más tarde, en 1567, fue proclamado doctor de la Iglesia, recibiendo el título de Doctor Angelicus. No se trataba de un honor simbólico, sino del reconocimiento de que su enseñanza tenía un valor universal y permanente. Tomás no pertenecía solo a una época, pertenecía a la eternidad. Su legado se extendió mucho más allá de los muros eclesiásticos. Filósofos, juristas, educadores y pensadores encontraron en su obra una fuente inagotable de reflexión. Tomás influyó en la comprensión de la ley natural, de la dignidad humana, de la moral, del bien común. Su pensamiento ayudó a moldear la visión cristiana del hombre como un ser racional, libre y abierto a la trascendencia. En un mundo que muchas veces separa lo espiritual de lo intelectual, Tomás ofreció una síntesis que continúa siendo profundamente actual. Siglos después, la Iglesia lo proclamó patrono de las escuelas católicas, de los estudiantes, de los teólogos y de los libreros. Este gesto no fue casual. Tomás representaba el ideal de una educación que no teme a la verdad, que no huye de las preguntas, que no enfrenta la fe con la razón, sino que las une en un mismo camino. Su figura se convirtió en símbolo de una formación integral, donde el conocimiento no se reduce a información, sino que se orienta hacia la sabiduría. Incluso en tiempos modernos, su pensamiento ha sido retomado y valorado. Papas, concilios y documentos oficiales de la Iglesia han recurrido a Tomás como referencia segura. El Concilio Vaticano II, siglos después, reconoció la importancia de su enfoque para dialogar con el mundo contemporáneo. En una época marcada por el relativismo, la fragmentación del saber y la crisis de sentido, la claridad tomista continúa ofreciendo un punto de apoyo firme. Pero más allá de libros, títulos y reconocimientos, el verdadero legado de Tomás de Aquino reside en algo más profundo. Reside en su manera de vivir la verdad, en su capacidad de unir contemplación y acción, oración y estudio,
humildad y grandeza. Tomás mostró que la santidad no está reñida con la inteligencia y que el pensamiento puede ser una forma de adoración. Su vida fue un testimonio silencioso de que el conocimiento, cuando se orienta hacia Dios, se transforma en un acto de amor. La eternidad comenzó para Tomás en el mismo instante en que cerró los ojos en Fossa Nova, pero su presencia no se apagó, al contrario, se expandió. Su voz, que durante años fue discreta y pausada, comenzó a resonar con fuerza en generaciones que jamás lo verían, pero que aprenderían de él. El fraile que había sido llamado buey mudo terminó hablando al mundo entero, no con gritos, sino con la autoridad serena de la verdad. Así, entre la muerte y la eternidad, Tomás de Aquino permanece como una figura que desafía el paso del tiempo, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva en el pensamiento, en la fe y en la búsqueda incansable del sentido último de la existencia. Su vida no terminó en la tumba, porque estaba anclada en algo que no muere, y su legado continúa caminando, silencioso y firme, por los senderos de la historia. El mensaje urgente para nuestros días. El paso de los siglos no ha silenciado la voz de Tomás de Aquino. Al contrario, cuanto más avanza el tiempo, más urgente se vuelve su mensaje. En un mundo marcado por la fragmentación del pensamiento, por la rapidez de las opiniones superficiales y por una profunda crisis de sentido, la figura de Tomás emerge como un faro silencioso, firme, inalterable. No es un santo atrapado en la Edad Media, ni un teólogo encerrado en libros antiguos. Es una respuesta viva a las preguntas más inquietantes del ser humano contemporáneo. Preguntas sobre la verdad, sobre Dios, sobre la razón, sobre el sentido de la vida en medio del ruido constante. Nuestra época se caracteriza por una tensión permanente entre extremos. Por un lado, una razón que se cree autosuficiente y pretende explicar todo sin trascendencia. Por otro, una fe que muchas veces se refugia en el sentimiento, desconectada del pensamiento crítico. Tomás de Aquino desafía ambos caminos. Su vida y su obra proclaman con una fuerza silenciosa que separar la fe de la razón es mutilar al ser humano. Para él, la inteligencia no era un obstáculo para creer, sino un puente hacia una fe más profunda, más madura, más consciente. En tiempos donde pensar se ha vuelto sospechoso y creer parece ingenuo, Tomás recuerda que la verdad no teme ser examinada. El mundo actual vive rodeado de información, pero hambriento de sabiduría. Nunca hubo tantos datos disponibles y nunca fue tan difícil encontrar sentido. Tomás ofrece una clave esencial. El conocimiento sin orden se vuelve confusión y la razón sin finalidad se pierde. Su pensamiento no busca acumular saber, sino orientarlo hacia lo esencial. Para él, toda verdad apunta hacia una verdad mayor. Toda pregunta auténtica conduce, tarde o temprano, al misterio de Dios. Esta visión resulta profundamente provocadora en una sociedad que huye del silencio y teme a las preguntas últimas. Tomás también interpela directamente a la educación moderna. En una cultura que prioriza la utilidad inmediata y el rendimiento, él propone una formación integral. No educar solo para producir, sino para comprender. No formar solo habilidades, sino conciencias. Como patrono de las escuelas católicas, su figura recuerda que enseñar no es simplemente transmitir información, sino acompañar al ser humano en la búsqueda del bien, de la verdad y del sentido. Para Tomás, educar era un acto moral y espiritual. La inteligencia debía ser cultivada con humildad, consciente de sus límites, pero también de su enorme dignidad. En el campo de la ética, su mensaje resulta igualmente actual. En una época marcada por el relativismo moral, donde el bien y el mal parecen depender de opiniones cambiantes, Tomás afirma la existencia de una ley natural inscrita en el corazón humano, no una imposición externa, sino una orientación interior hacia el bien. Esta visión reconoce la libertad humana, pero también su responsabilidad. El ser humano no es un accidente sin rumbo, sino una criatura dotada de razón y voluntad, llamada a elegir el bien. Este pensamiento ofrece una base sólida para reflexionar sobre la dignidad humana, la justicia
y el bien común en sociedades cada vez más polarizadas. Tomás de Aquino también dialoga con la ciencia contemporánea de una manera sorprendentemente actual. Lejos de oponerse al conocimiento científico, su pensamiento reconoce la autonomía de las ciencias y su valor propio. Para él, estudiar la naturaleza era una forma de admirar la obra del Creador. Esta visión rompe con la falsa dicotomía entre ciencia y fe. Tomás no veía conflicto entre explicar cómo funciona el mundo y creer en quien lo creó. Esta postura sigue siendo fundamental en un tiempo donde muchos presentan la ciencia como sustituto de Dios o la fe como enemiga del progreso. En el ámbito espiritual, Tomás ofrece un antídoto contra una religiosidad superficial. Su vida recuerda que la fe no se sostiene solo en emociones pasajeras, sino en convicciones profundas. Una fe que piensa, que reflexiona, que se interroga, se vuelve más sólida frente a las crisis. Tomás no huyó de las dudas, las enfrentó con honestidad intelectual y confianza en Dios. Esta actitud resulta especialmente valiosa en un tiempo donde muchos abandonan la fe al no encontrar respuestas simples a preguntas complejas. Tomás enseña que no todas las respuestas son inmediatas, pero que la búsqueda sincera nunca es inútil. Su mensaje también toca el drama interior del hombre moderno, la división entre lo que piensa y lo que vive. Tomás fue un ejemplo radical de coherencia. Lo que enseñaba en las aulas lo vivía en la oración. Lo que escribía con rigor lo adoraba de rodillas. En una sociedad donde la incoherencia se ha normalizado, su vida propone una unidad interior que resulta profundamente desafiante. No se trata de perfección, sino de orientación. Toda su existencia estaba dirigida hacia Dios como fin último. Esa claridad daba sentido a cada decisión, a cada sacrificio, a cada renuncia. Tomás de Aquino también habla al corazón de quienes se sienten perdidos en medio del caos contemporáneo. Su vida demuestra que el silencio no es vacío, sino espacio de encuentro. En un mundo saturado de estímulos, su testimonio recuerda la necesidad de detenerse, de escuchar, de pensar. La verdad no se revela en la prisa, sino en la contemplación. Tomás no fue un hombre de respuestas rápidas, sino de preguntas profundas, y es precisamente eso lo que lo hace tan actual. Su invitación a no conformarse con lo superficial. En el diálogo entre culturas, religiones y corrientes de pensamiento, Tomás ofrece un modelo de apertura sin renuncia. Estudió a autores paganos, dialogó con ideas ajenas al cristianismo y supo reconocer la verdad allí donde se encontrara. Pero nunca diluyó su fe. Su apertura no era relativismo, sino confianza en la verdad. Esta actitud resulta urgente en un mundo marcado por enfrentamientos ideológicos, donde el diálogo suele ser sustituido por la imposición o el desprecio. Tomás demuestra que es posible dialogar sin perder identidad y buscar la verdad sin miedo. Así, la figura de Tomás de Aquino se alza como una respuesta silenciosa, pero poderosa, a los dilemas de nuestro tiempo. No ofrece soluciones fáciles ni consignas rápidas. Ofrece un camino de integración entre fe y razón, entre pensamiento y espiritualidad, entre verdad y humildad. Su mensaje no envejece porque toca lo más profundo del ser humano. Y mientras el mundo continúa buscando respuestas en el ruido, Tomás permanece firme y sereno, recordando que la verdad se encuentra cuando la inteligencia se inclina con humildad ante el misterio. Ciudades, milagros y el misterio vivo de San Tomás de Aquino. Más allá de los libros, de las aulas universitarias y de los grandes tratados teológicos, la figura de San Tomás de Aquino se extendió por geografías concretas, ciudades reales, celebraciones litúrgicas y relatos que, con el paso de los siglos, fueron envolviendo su memoria en un aura de misterio y veneración. Su vida no quedó confinada al silencio de los claustros. Por el contrario, dejó huellas visibles en lugares específicos que aún hoy conservan su presencia espiritual. Aquino, su ciudad natal, situada en la región del Lacio, se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan comprender los orígenes del doctor angélico. Allí, el recuerdo de su infancia noble y silenciosa se mezcla con la devoción popular, que lo reconoce no solo como un genio del pensamiento,
sino como un hijo ilustre cuya herencia espiritual trascendió fronteras. Otra ciudad inseparable de su memoria es Rocasecca, donde se alzaba el castillo familiar y donde Tomás vivió su largo cautiverio impuesto por su propia familia. Ese lugar marcado por el conflicto y la prueba es recordado como el escenario donde su vocación fue purificada a través del sufrimiento. Montecassino, por su parte, ocupa un lugar central en su historia espiritual. Allí, entre los muros del célebre monasterio benedictino, Tomás recibió las primeras semillas del amor por el estudio y el silencio contemplativo. Hoy Montecassino no solo honra su paso, sino que lo presenta como uno de los grandes frutos espirituales de su tradición monástica. Nápoles fue otra ciudad decisiva. En ella, Tomás entró en contacto con la orden dominicana y con las corrientes filosóficas que marcarían su pensamiento. Aún hoy, Nápoles conserva iglesias, conventos y centros académicos que lo veneran como uno de los grandes maestros que caminaron por sus calles. París y Colonia, centros intelectuales de la Europa medieval, también se convirtieron en escenarios fundamentales de su misión. En estas ciudades, San Tomás enseñó, escribió y dejó una impronta que transformó para siempre la enseñanza de la teología. Su memoria permanece viva en universidades y conventos que siglos después continúan considerándolo una referencia insuperable. La abadía de Fossanova, donde murió en 1274, se transformó en un lugar de peregrinación silenciosa. Allí, en ese espacio apartado del mundo, se conserva el recuerdo de su tránsito final. Fossanova no solo guarda el eco de su muerte, sino también la sensación de que aquel lugar fue elegido providencialmente para el encuentro definitivo entre el teólogo y el misterio que había buscado durante toda su vida. La serenidad de ese sitio refuerza la percepción de que su muerte no fue un final abrupto, sino una culminación espiritual. En el calendario litúrgico de la Iglesia, San Tomás de Aquino ocupa un lugar destacado. Su fiesta se celebra tradicionalmente el 28 de enero, fecha en la que comunidades académicas, seminarios, universidades y escuelas católicas de todo el mundo elevan oraciones en su honor. En ese día su figura es recordada especialmente como patrono de las escuelas católicas, de los estudiantes y de los teólogos. En muchas instituciones educativas, esta festividad se vive con solemnidad particular, subrayando la importancia de unir estudio, fe y vida moral, tal como él lo enseñó. En algunos lugares, también se celebran misas solemnes, procesiones discretas y jornadas de reflexión inspiradas en su pensamiento. Con el paso de los siglos, no solo su doctrina, sino también hechos extraordinarios comenzaron a rodear su memoria. Entre los relatos más conocidos se encuentra el de la incorruptibilidad parcial de sus reliquias. Tras su muerte, su cuerpo fue objeto de veneración, y cuando se realizaron traslados y exhumaciones, se registraron signos que fueron interpretados como extraordinarios por la tradición cristiana. Su cráneo, conservado actualmente en la iglesia de los Jacobinos en Toulouse, Francia, es uno de los relicarios más venerados, y numerosos fieles afirman haber experimentado consuelo espiritual y gracias especiales al orar ante él. También se relatan milagros atribuidos a su intercesión, especialmente relacionados con el ámbito del estudio y la claridad intelectual. A lo largo de los siglos, estudiantes y teólogos han testimoniado haber recibido una comprensión repentina de temas difíciles tras encomendarse a San Tomás de Aquino. Aunque estos relatos no siempre fueron registrados de manera oficial, forman parte de una tradición viva que presenta al santo como un intercesor particular para quienes buscan la verdad con honestidad y perseverancia. No se trata de milagros espectaculares a los ojos del mundo, sino de transformaciones interiores profundas, consideradas por muchos como auténticas intervenciones divinas. Uno de los hechos más misteriosos asociados a San Tomás es la experiencia mística que marcó el final de su producción intelectual. Aquel momento, vivido durante una misa, cambió radicalmente su relación con la Escritura. El teólogo que había dedicado su vida a poner palabras al misterio, decidió callar. Este silencio final ha sido interpretado por muchos como uno de los testimonios espirituales
más elocuentes de su santidad. No fue una negación de su obra, sino una afirmación radical de que Dios siempre supera cualquier formulación humana. Este episodio, envuelto en un aura de misterio, sigue siendo objeto de reflexión y asombro. Existen también relatos sobre momentos en los que Tomás habría entrado en éxtasis durante la oración, ajeno por completo al mundo que lo rodeaba. Algunos testigos afirmaron haberlo visto elevado en contemplación, completamente absorbido por la presencia divina. Aunque la Iglesia siempre ha sido prudente con este tipo de testimonios, estos relatos contribuyeron a consolidar su fama de santidad ya en vida. No era solo un maestro brillante, sino un hombre profundamente unido a Dios. En diversas partes del mundo, especialmente en Europa y América Latina, existen parroquias, colegios, universidades y bibliotecas dedicadas a San Tomás de Aquino. Cada una de ellas refleja un aspecto de su legado: el amor por el estudio, la búsqueda de la verdad, la integración entre fe y razón. En países como Italia, España, Francia y también en regiones de América, su nombre se asocia a centros educativos que ven en él un modelo de formación integral. Estas instituciones no solo lo veneran como patrono, sino que buscan perpetuar su espíritu. Con el paso del tiempo, San Tomás de Aquino se transformó en una figura que trasciende su contexto histórico. Su veneración no se limita a una devoción popular, sino que se manifiesta en el respeto intelectual, en la liturgia y en la tradición viva de la Iglesia. Las ciudades que marcaron su vida, las fiestas que celebran su memoria, los milagros atribuidos a su intercesión y los hechos misteriosos que rodearon su existencia forman un mosaico que revela algo esencial. Tomás no fue solo un pensador del pasado, sino una presencia que continúa actuando en la historia. Así, entre reliquias, lugares sagrados, celebraciones litúrgicas y testimonios silenciosos, San Tomás de Aquino permanece como una figura viva. No solo en los libros, sino en la experiencia espiritual de quienes, siglo tras siglo, encuentran en su intercesión una luz para la inteligencia y una guía para el corazón. Su memoria sigue caminando por ciudades, aulas y templos, recordando que la verdad, cuando nace de Dios, no se apaga con el tiempo.